tothom? Silvia, si te quieres, porque está muy apretado. Bon dia. Anirem començant l'acte. Un cop fetes totes les presentacions i totes les salutacions protocol·làries, si us sembla, doncs, començaríem formalment l'acte de recepció. Bueno, antes que nada, evidentemente, daros la más cálida bienvenida. Estamos muy contentos de poder recibiros aquí. Evidentemente lo estamos a nivel institucional, todos los concejales que formamos el consistorio, pero además yo creo que vuestra visita pues, es especialmente pues, bonita y simbólica para mucha gente de Rosas, que a pesar de que ahora pues, este es su pueblo y evidentemente pues, aquí está su casa, tiene una vinculación muy especial con Beas de Segura y por lo tanto, de alguna forma podríamos decir que todos los que estamos sentados en esta mesa somos en el fondo sus representantes y por lo tanto pues, creo que el hecho de poder reunirnos hoy todos pues tiene, como digo, un especial valor simbólico para mucha gente. Por lo tanto, primero de todo esto, daros la más cálida bienvenida y transmitiros pues, nuestra alegría de poder recibiros. Bien, en segundo lugar, pues hemos pedido al alcalde, a José Alberto, si podía dedicaros unas palabras en el libro de honor del ayuntamiento. Mientras él pues, va escribiendo, recordar que ahora hemos hecho un pequeño repaso al libro de honor y es la cuarta vez que un alcalde de Beas firma este libro. En dos ocasiones lo hizo el alcalde Munuera y la última vez lo hizo el alcalde Molina, que por cierto, pues muy contento también especialmente de poder tenerlo también aquí. Esto al final, pues teniendo en cuenta que celebramos este año el 20 aniversario, el hecho pues que ya sea la cuarta vez que realizamos un acto de estas características y que podemos firmar el libro de honor del ayuntamiento, pues simboliza que aquella voluntad que tenían los pueblos hace 20 años de hermanarse y de colaborar y de estrechar lazos, pues se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo y evidentemente pues muy contentos de poder, en fin, hacerlo una vez más. Ahora el alcalde cuando termine de escribir le pediremos si puede pues, decirnos lo que ha escrito y a continuación tenemos un pequeño detalle. Bueno, para todos los concejales tenemos un pequeño detalle en la bolsa que tenéis justo enfrente. También un pequeño llavero del cual después os explicaremos la historia. Y por parte de Beas, pues para los concejales de Rosas también han traído unos pequeños detalles que también tenéis pues, delante de vuestros asientos. Después de intercambiar los regalos también hemos pedido a los tres clubs de Rosas, al AE Rosas, al Base Rosas y al Rosas City, pues que nos acompañaran hoy, porque además de recibir al alcalde de Beas, sabemos que recibimos a un futbolista. No sé qué tal juega porque no lo he visto nunca, me he visto alguna foto, estilo tiene. Tenía. Y por lo tanto pues hemos creído que hay ilusión pues, que nos acompañaran y también le han traído un pequeño detalle. Y finalmente pues están todos invitados a una pequeña cena institucional que hemos organizado en un entorno idílico y yo creo que muy icónico de nuestro municipio, que es el... comida, perdón. Bueno, que se puede alargar, ¿eh? Todo está... Sí, como sitio es nuestro, no nos van a echar. Una comida institucional que hemos preparado, decía, en un sitio icónico, que es el Castillo de la Trinidad, que tiene una historia que después no perderé la ocasión de explicaros, porque vosotros habéis tenido un alcalde futbolista, aquí tenemos un alcalde historiador, por lo tanto preparaos. Pues además de explicar la historia, veréis que el paisaje y las vistas que vemos desde ahí pues explican perfectamente nuestro paisaje, nuestro entorno, y hemos creído que era el mejor sitio pues, para realizar este encuentro. Bueno, pues ya está. Si no sigo, ¿eh? Muy bien. ¿Ha ido bien la primera noche, por cierto? El viaje fue largo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas horas son? ¿10, 11? 12. De unido. Parando, sí, hombre, sí, sí. 7 sin parar. 7 sin parar. Y también depende de la velocidad. Buenos días. Bueno, en primer lugar, Joan, muchísimas gracias por vuestro recibimiento, por vuestra acogida. Nos sentimos como en casa y muestra de ello, pues hemos querido venir una delegación amplia del Ayuntamiento. Venimos 8 de los 10 concejales del equipo de gobierno de Beas de Segura. Y bueno, te queríamos transmitir ese agradecimiento en este libro de honores que paso a leer lo que he escrito. Mi más sincero agradecimiento por el recibimiento, acogida y buena organización de los actos que conmemoran el 20 aniversario del hermanamiento de nuestras localidades.
que este encuentro sirva para reforzar los lazos familiares, culturales y la buena relación entre ambos consistorios. En nombre y representación del Ayuntamiento de Beas de Segura, nuestro compromiso firme para consolidar y ahondar en las conexiones que nos unen. Con todo mi cariño para el pueblo de Rosas, José Alberto Rodríguez Cano, alcalde de Beas de Segura. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Pues bueno, tenemos unos pequeños detalles que ahora explicaremos. No sé si antes quieres decir unas palabras o quieres añadir algo o vamos directo al grano, como tú quieras. Bueno, aquí eres tú el que manda, estás en tu casa. Bueno, sí, transmitir que estamos súper a gusto. Fíjate, esta mañana hemos salido del hotel y nos han recibido ya vecinos que son naturales de Beas de Segura. Tenemos concejales que tienen aquí una amplia familia y la verdad que se te pone el pelo de punta. Vinimos hace 20 años, siempre la acogida es buenísima y también cuando volvemos a Beas de Segura, sobre todo para la fiesta de San Marcos que todos conocemos, que siempre decimos que más allá de ser un festejo popular internacional, podríamos decir, es un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro entre familiares, entre amigos, entre personas que en su día tuvieron que emigrar a otras localidades y que siempre vuelven, ¿no?, hacia sus orígenes para disfrutar de lo que más aman. Así que pues nada, que encantado de estar aquí y si quieres pues pasamos. Bueno, ¿empiezas tú? Venga. Vamos uno a uno. Hemos traído un pequeño detalle para cada concejal. Viene una bolsa con información de nuestro municipio para que conozcáis todos los recursos turísticos, patrimoniales de Beas de Segura. Y hemos querido traer también un pequeño detalle que es forma de agroalimentario, unas conservas de ciruela, una mermelada de ciruela y también unas aceitunas que son todas de Beas de Segura, ¿no? Una empresa local de nuestro municipio que intenta buscar la calidad en todos sus productos. Entonces, pues bueno, para todos los concejales ese pequeño detalle. Y para ti, Joan, además, como sabemos que te gusta la historia, te vamos a entregar un proyecto importante en nuestro municipio que acabamos de presentar. Es el Plan Director para recuperar y poner en valor la fortaleza de la Villa Vieja y el Castillo de Beas de Segura, un castillo con mucha historia, que hemos hecho un trabajo previo bastante importante, ayudado de universidades como la de Jaén y la de Sevilla en las áreas de historia medieval y patrimonio, y que queremos descubrir pues todo lo que se hacía, ¿no?, por esa época, que hemos encontrado restos de época del Calcolítico. Es bastante interesante, lo verá, lo disfrutará, conocerá un poquito más nuestro municipio y es nuestro proyecto de futuro. Esperemos que te guste. Muy bien. Además, también hemos traído para todo el ayuntamiento quizás lo que más nos representa a Beas de Segura, nuestra fuente de inspiración, nuestra mayor riqueza, que es un olivo. Sabéis que Beas de Segura es sinónimo de agricultura, del olivar concretamente. Más del 90% de nuestra economía fluye alrededor del olivo, que ya no solo es la extracción del fruto, sino que también ya se están abriendo otros caminos, como es el turismo, ¿no? El oleoturismo, el aceite de calidad, las degustaciones, maridaje. Bueno, aquí tenemos un experto como es Carlos Serra, que seguramente a lo largo de este fin de semana podéis disfrutar, que hemos traído también aceite de calidad para que lo podáis disfrutar y saborear. Así que bueno, pues sirva también este detalle como signo de lo que es profundo Beas de Segura. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Y una pequeña insignia para ti, Joan, de nuestro ayuntamiento. Que no sé si quieres que te la coloque. Sí. ¿La pongo al lado de...? Sí. Está un poquito grande. Te quiero tapar la tuya. No te preocupes, también te hemos traído una, ¿eh? No te creas. Bueno, pues en correspondencia, sí. Pondría también la nuestra. Te la pondría aquí, ¿vale? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Pues, alcalde, Sí. mira, en primer lugar,
un símbolo que hemos creído que aúna muy bien lo que es la cultura catalana, que son los gegants, los gigantes, que es un elemento típico pues, de Cataluña, varios siglos de tradición ya aquí alrededor de los gegants, y concretamente también aúna muy bien, decía, lo que es la cultura catalana con la identidad local, porque en Cataluña todos los pueblos tienen sus propios gegants, es decir, cada pueblo no son iguales que el de al lado, y cada uno tiene su historia y su origen. Nuestros gigantes tienen una historia en cuanto al nombre, se llaman Quimet y Demetria. Demetria es sobre todo pues, porque la mujer que ayudó a financiar en su día estos gegants se llamaba así, por tanto en su honor le pusieron este nombre. Y Quimet coincide, y de hecho hay dos teorías, lo digo porque hay aquí el exalcalde Páramo que siempre me recuerda la historia. Es cierto que Demetria, que es la mujer que financió los gegants, su marido se llamaba Quimet, pero además era el nombre del presidente de la cofradía de pescadores en ese momento, que también ayudó pues, a la financiación. Además de la historia del nombre, también hay la historia de los personajes, es decir, los gegants de Roses son un pastor y una sirena. Y el motivo de esto es porque hay una leyenda que dice que nuestra comarca, l'Empordà, que aúna al mismo tiempo el mar y la montaña, pues necesariamente es fruto de una historia de amor entre un pastor de la montaña y una sirena del mar. Por esto, pues, los gegants de Roses son un pastor y una sirena, y hemos creído pues, que para ejemplificar esto, pues, Cataluña y Roses pues, es el mejor símbolo posible. Muchísimas gracias. En segundo lugar, como efectivamente me gusta la historia y me han chivado que nos ibas a traer el plan director, pues también te hemos preparado este libro. Es un libro que editó el Ayuntamiento en el año 2016-2017, que explica la historia de uno de los yacimientos patrimoniales más importantes de nuestro pueblo, como es la Ciudadela. Ciudadela agrupa en un solo yacimiento restos arqueológicos y patrimoniales desde la colonia griega hasta la actualidad, y desde 1986 es de titularidad estrictamente municipal. Lo gestiona absolutamente el Ayuntamiento, como también el castillo que vamos a ver ahora. Es todo un reto gestionar un monumento dos monumentos de estas dimensiones, pero también es un motivo de orgullo municipal y por lo tanto pues, también queremos obsequiarte con este libro que repasa toda la historia de la titularidad municipal de la Ciudadela. Y por último, todos los concejales también tenéis delante los de Roses. Había algunos que no sabíamos si tenías el llavero, entonces también os lo hemos dejado. Pero tenemos un detalle que también es otro de los símbolos municipales. Roses se funda hace miles de años con una colonia griega. La colonia, pues, es digamos, nuestros orígenes más remotos y nos han quedado pocos símbolos de aquella época. Pero uno de los que han quedado más marcados en el imaginario colectivo es la moneda que se acuñaba en la antigua colonia griega. Esta moneda se llamaba la dracma, era una moneda muy reputada en la época, una moneda que llegó a pasearse por todo el Mediterráneo, porque fue pues, un puerto comercial muy importante, y que, si la vemos, por un lado tiene la cara de una deidad griega, y por otro lado, que explica el origen del nombre de nuestro pueblo, aunque no lo parezca, es una rosa vista desde abajo. Son los 4 pétalos de una rosa, pero vista desde abajo. De aquí viene el nombre que actualmente tiene nuestro municipio de Roses. Por lo tanto, la dracma ha pervivido a lo largo del tiempo como un símbolo municipal más. De hecho, el ayuntamiento cada año otorga un guardón que es la dracma de plata, que se otorga pues, a ciudadanos del pueblo que han hecho algún hecho significativo para la comunidad. Por lo tanto, es un símbolo municipal y de distinción. Y también pues, queremos obsequiaros con este símbolo para que recordéis pues, la historia de vuestro pueblo hermano. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Estamos muy, muy contentos de teneros aquí y que sean ahora a por 20 años más de hermanamiento. Sí, seguro que sí. Quiero ver a nuestro hijo. Y antes de terminar el momento de los regalos, como te dije, hemos invitado a los 3 clubs de Roses para que también te hagan un pequeño detalle. Entonces, si te parece, vamos un momento adelante y les pedimos a los 3 representantes.
Y finalmente el Rosa City, que son 4 o 5 años. Bueno, pues para ir terminando, recordar que toda la gente que nos acompaña, pues que están invitados, ahora cuando terminemos, a acompañarnos. Agradecemos pues primero a la jueza de paz, que aparte de ser una autoridad municipal, pues es una de las muchas vecinas de Rosas pues que comparten las dos almas. Agradecer también a los representantes de los clubes, al jefe de la policía local, por cierto, a todo el personal de protocolo del ayuntamiento pues, que ha tenido cura de organizar este acto, a Carlas, que venía pues, por parte del ayuntamiento de Beas, que está ahí vigilante, que también ha jugado un papel importante, y también quería agradecer a todas las personas, como la familia Carrasco, pues que este año, como sabe, por fin, en la fiesta mayor dedicamos la revista municipal al 20 años del hermanamiento y pedimos pues, a algunos vecinos de Rosas que hicieran artículos explicando su historia personal, que explican en el fondo una historia colectiva. Pues la familia Carrasco fue una de las que nos ayudó y por lo tanto pues, también una mención especial a su presencia hoy aquí y a todo pues, el trabajo que han hecho. Decía, antes de terminar, no sé si hay, que estamos todos aquí, algún concejal de alguno de los dos ayuntamientos o algún exalcalde que quiera aprovechar para añadir algunas palabras. ¿No? ¿Hemos dicho todo ya? Mira, Pere Botanegra. Endavant, sisplau. Hombre, ¿sabes qué pasa? Al ser el más viejo de todos, quizás pues, me puedo permitir ciertos... No ets el més vell de tots, de fet. ¿No? Bueno, pues estoy en camino. Solamente puedo decir, y con mucha honra, que en nuestra empresa tenemos varios trabajadores de Beas de Segura y que son los mejores que tenemos. Nada más, gracias. Ferdi, ara anem bé. Pere, la duda ofende, ¿eh? La duda ofende. ¿Por qué? Si los trabajadores son de Beas de Segura, tienen que ser buenos por narices. Por narices. Hemos sido capaces de levantar todo Rosa. Imagínate, de los años que llevamos aquí, porque la familia Carrasco, ¿cuánto lleva? Lleva por lo menos 60 años. Por eso, son entre 50 y 60 años la mayoría de gente de Beas que estamos aquí. Uno nos vinimos recién hecha la comunión y no hemos dejado de ir cada año si no ha habido una cosa excepcional que nos haya permitido ir ese año para San Marcos. Solo quería decir una cosa, un detalle sobre los gigantes. Tenéis unos en Beas ya, que lo sepáis. Lo que pasa es que los tenéis que ir a buscar a la banda de música. Porque hace 3 o 4 años la Monse y yo, que la Monse quería ir a conocer a su consuegra, que también está ya mezclada con gente de Beas, pues llevamos los gigantes y al final se los dimos al maestro música, ¿cómo se llaman? Sí. Por lo tanto, los tiene que tener por ahí, por algún sitio escondidos, por ahí guardados. Ya tenéis 2 parejitas porque nos hacía mucha ilusión llevarle como recuerdo para que lo tuviesen. Bueno. Tenemos una concejala muy inquieta, digo, ya que veo a los gigantes, seguramente que el alcalde le dirá algo. Y bueno, por mi parte, si el alcalde está contento de teneros aquí, yo ni os lo imagináis, muchísimo más. Esperemos que paséis un par de días lo más agradables posible y que lo paséis lo mejor posible y os llevéis un buen recuerdo, igual que la gente que nos llevamos de Rosas a San Marcos no van solo un año. Cuando lo llevas una vez, luego ya tienes que andar buscando pisos para meterlos cada año durante... ¿Cuántos años, Carlos? 23 años y yendo un año detrás de otro. O sea que digo él porque está aquí. Hay ejemplos a poner a montones, ¿eh? Gracias, muchas gracias por venir. Por parte de Beas, ¿no se anima nadie? Pensaba que iba a Sí, hablar, yo también. Ha habido un momento de silencio porque parecía que iba a tomar la palabra. Venga. Sebas, va. Ara.
Bueno, buenos días, gracias por darme esta oportunidad. Bueno, un poco reincidir en lo que coincidimos todos, ¿no? Fue hace 20 años, nunca mejor dicho, cuando se empezó a madurar este acto, y por de pronto sirve de recordatorio a quienes tuvieron esa magnífica idea de hacer el hermanamiento vía convenio, y que fue el primer paso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en ese proyecto porque en su momento era concejal, y efectivamente ahí tuve la oportunidad de, pues ya de coincidir con Carlos, que está aquí, a quien me une, aparte de una buena relación personal y amistad, ¿no? Y hemos visto crecer, evidentemente, este magnífico hermanamiento, que sin perjuicio de la idea y sin perjuicio del tiempo, creo que evidentemente, porque ese convenio tiene muchos frentes y creo que hay que alimentarlo sin perjuicio del que no falla, que es el personal, el familiar, el cultural, pero tiene más frentes que evidentemente tenemos que tender, lógicamente, a fortalecer en base a esa interrelación personal por los lazos de sangre que nos mueven. Evidentemente, yo estuve o participé en ese evento. Para mí, cuando asistí al acto con Magda, que la tengo aquí enfrente mía y que aprovecho para saludar, pues efectivamente lo que yo viví en ese momento, precisamente aprovechando ese acto, en cuanto al significado de ese evento, en la coincidencia de gente de Bea en Rosa y también esa reciprocidad de gente rosa en San Marco en Bea, esos lazos que efectivamente de por sí existían, ¿no? Pero que creo que ese formalismo evidentemente se fortaleció, obviamente, con las instituciones, las corporaciones respectivas que han venido, lógicamente, pasando, transcurriendo por el ayuntamiento. Por tanto, sirven mis palabras. Primero, por agradecer a quien tuviera esa idea de hacerlo, de evidentemente formalizarlo, evidentemente a los que habéis continuado también agradeceros esa intención de seguimiento y, bueno, pues evidentemente ahora a los actuales que estáis aquí, a José Alberto, no me cabe duda, y a Joan, que creo que en San Marco evidentemente he comentado este acto, y de momento pensé en Carlos, bueno, pues yo Carlos y yo intentamos lógicamente hacerlo, que luego ha sido lógicamente nuestro protocolo, ¿no? Pero en definitiva, agradecer lógicamente a que tuvieran esa idea, a apoyar, bueno, agradecer también a los que han continuado y efectivamente a los que tenéis el bastón de mando para que evidentemente sigamos transmitiendo esta interlocución positiva en torno a estos dos municipios que nunca mejor dicho son hermanos. Así que gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y bueno, pues esperemos seguirnos viendo en otros menesteres. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todo el mundo. Como digo, creo que ha sido un acto bonito y creo que además de nosotros mucha gente va a agradecer que lo hayamos hecho. Pero continúa la jornada y ahora pues os invitamos, como he dicho todos, a acompañarnos. Vamos a ir hasta la rotonda de la oficina de turismo. Ahí nos va a recoger el tren turístico, que también es otro símbolo municipal, por cierto, aunque hay gente que se queja del pitido. Nosotros defendemos la tradición que supone el tren turístico y junto con el tren vamos a subir al Castillo de la Trinidad y ahí pues vamos a poder seguir conversando y hemos preparado, pues por cierto, hemos preparado una pequeña comida, pica pica, y deciros también que hemos encargado para hacerla a una entidad que es la Fundación Altem, que es una entidad que se encarga, entre otras cosas, pues de todo lo que es el trabajo y pues la inserción de personas que tienen una discapacidad y que por lo tanto pues también hemos creído que era importante que tuvieran en estos actos pues su espacio para poder pues formar parte. Por lo tanto, vamos hacia ahí y como he dicho, si el tren saldrá ahora hacia ahí y en principio va a salir del Castillo hacia Rosas entre las 4 menos cuarto y las 4, más o menos, ¿vale? Si alguien necesita marcharse antes, que suba con su propio vehículo, ¿vale? Y entonces pues puede abandonar el castillo cuando quiera, ¿vale?